Mesa de análisis. Gracias por continuar con nosotros y como es habitual aquí en Mega Noticias 3 de la tarde, comenzamos con nuestra mesa de análisis y le doy la bienvenida cordial Héctor Jaime, diputado federal del PAN. ¿Cómo estás, Héctor? Me da mucho gusto saludarte. Contento, agradecido y bendecido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. El tema de la austeridad, mal entendida, mal aplicada. Yo sé que tú tienes una posición de la oposición, de los contrarios, pero hagamos un ejercicio, Héctor, tratando de entender, ¿se ha gastado menos en esta administración? Vemos ya que no hay tanta opulencia. ¿Esto ha servido, Héctor? Fíjate que en realidad, más que como oposición, a mí me gustaría, Alberto, si me lo permites, referirnos a las evidencias. Exacto. Digo, el gobierno federal no ha tenido ningún tipo de restricción. Esto que le llaman ellos austeridad, pues es austeridad para todos, menos para los planes del presidente. Se ha incrementado casi en 1,000 millones de pesos el gasto en programas, algunos emblemáticos para ellos, como es el Tren Maya, como es el Aeropuerto Santa Lucía, como es esta refinería en el sur del país. Pero sin duda que lo que menos ha habido es una austeridad, es decir, basta con revisar las cuentas que presenta Hacienda y te vas a dar, el auditorio puede conocer que están gastando mucho más de lo que gastaban antes, con una diferencia. Esta austeridad está cubierta de un velo franco de opacidad. Todas las cuentas están reservadas bajo decretos de supuesta seguridad nacional y así, por ejemplo, no podemos conocer si es que realmente compraron bien o mal los medicamentos o cuántos han comprado porque están reservados los datos. No podemos saber cuánto costó el contrato con los médicos cubanos que van a traer a resolver el problema mexicano porque están reservados los datos. No podemos saber cuáles son las licitaciones porque el 90% han sido licitaciones directas y ni siquiera podemos apreciar cuál es el mecanismo de austeridad, eficiencia, eficacia, y como marca la Constitución, Alberto, ¿ves? Ni siquiera es un tema de oposición, realmente los datos por sí mismos pesan. Sí, exactamente. Tocaste uno de los temas, estos 3 proyectos emblema de la administración, uno de ellos es esta refinería de Dos Bocas, ahí en Tabasco. Le empezaron con un presupuesto de 8,000 millones de dólares. Que parece que ya va más arriba, ¿no? Va por ahí de los 12, si no es que hasta mucho más. Pero vamos a quedarnos en esa cifra, 8,000 millones de dólares. Estos son 160,000 millones de pesos. Esto representa el presupuesto para mantener a 4 universidades nacionales autónomas de México. Lo que gasta la UNAM en un año, pudiera gastarse en otras 3 más con ese dinero. Y además va para arriba. Entonces, pues hay como poca austeridad o está mal aplicada, Héctor. Mira, ese presupuesto que dijiste, déjame ponértelo en pesos de salud, es el total de los recursos asignados del ramo 12 al INSABI y a la Secretaría de Salud Federal. Es decir, 120,000 es muchísimo dinero. Obviamente, cuando tú sabes que no es la planeación su principal fuerte, entonces planean una obra sin tener los detalles, los estudios de impacto ambiental, lo que puede estar ocurriendo. En otros casos, como en el caso del Tren Maya, pues ya habiendo dado la licitación, estándola concursando, la suspenden, tienen que pagar a quienes están cancelando el contrato, asignan por decretazo otro contacto y los precios se están yendo casi, va a haber un sobreprecio superior a los 800,000 millones de pesos en estas obras. Esto con los datos que conocemos, te digo, porque realmente es complicado tener la evidencia real de lo que hace el gobierno federal. En el sector salud, Héctor, ¿qué pasó? Los medicamentos los contrataban un mecanismo que tenía ya el sector salud hecho, confirmaba la propia ciudadanía que cuando ibas al Seguro Social, al ISSSTE, te daban todos los medicamentos, incluso muchas personas de la tercera edad tenían hasta sobrantes en sus casas, ¿no? Los podían compartir con diferentes familiares, o sea, no faltaban los medicamentos. Vino esta administración y entonces, no, hay corrupción, hay ilegalidad, se benefician unos cuantos, y entonces traemos un desastre en cuanto a medicamentos que hay que entregarle a los derechohabientes.
Sí, mira, el pretexto de la corrupción ha sido muy utilizado por ellos, Alberto. Tú lo has señalado varias veces y lo que te puedo decir son varios hechos a la vista. Primero, que no ha habido ninguna compañía denunciada. De hecho, PISA y otras compañías que habían sido denunciadas son las que están vendiendo los medicamentos en México. Entonces eso fue falso. Segundo, que lo están comprando mucho más caros. Tercero, que están comprando menos de la mitad de lo que se necesita. Entonces, amén de que quien compra hoy no sabe, en 4 años no han aprendido, hay un gran desabasto de medicamentos. Todavía ahorita, que uno hubiera esperado que después de 4 años, aún pagando a una oficina extranjera $180 millones para que les ayudaran a comprar medicamentos, no han aprendido a comprar medicamentos, ni han aprendido a comprar insumos. El desabasto es claro, hay informes sobre acceso a la información totalmente evidenciado. De hecho, el propio INSABI, fíjate, en este 18 de julio, demostró que hay 65% de desabasto que ellos no han podido surtir. Presentan la tabla en su propia página, te dicen cuántos les pidieron, cuántos les llegaron y cuántos les surtieron. Otro dato que es una evidencia, no es de la oposición, sino desde el informe de Hacienda, fíjate, de enero a abril de este año, por ejemplo, debieron haber ejercido 60,000 millones de pesos. Solamente ejercieron 41,000. Imagínate tú que para el sector salud, en enero, febrero, marzo y abril, cuando tú tienes que comprar los medicamentos, cuando tienes que comprar los servicios integrales, cuando tienes que comprar la infraestructura, contratar los mantenimientos de los equipos, no hayan ejercido 18,000 millones de pesos. Claro. Es decir, de los 60,000, imagínate. Y un último dato para que veas la tragedia. Por ejemplo, cuando se asigna el dinero a los institutos nacionales de salud, esta unidad coordinadora, se asignan en promedio 9,000 millones al año. Bueno, al final del año nomás ejercen 1,000 millones. Pues cómo no va a haber falta de medicamentos, claro, de nutrición parenteral, si realmente no lo están ejerciendo. Los datos son los informes que presenta Hacienda en la Cámara de Diputados, Alberto. Oye, y estos casi 20,000 millones de pesos, son 18,000 millones de pesos, ¿dónde están? Porque pues no se ven. Pues, bueno, Hacienda dice matanga, dijo la changa y se los lleva al Tren Maya, porque ya el presidente ahora con la austeridad franciscana que pretende, pues está exprimiendo a todo el sector salud y a las demás dependencias que no las dejan ejercer. Fíjate, este año, para la atención materno-infantil, un ramo 12 importantísimo para manejar las cosas, lo que hicieron fue que les quitaron casi el 60% del personal. Si la gente que atendía programas prioritarios de salud fueron ya corridos de las unidades médicas y no fueron contratados. Es una tragedia. Luego dice el presidente que va a traer médicos cubanos. Los 60 que trajeron acá en Nayarit no cubren siquiera los más de 350 corridos de ahí mismo en lo que va de este año. Híjole, qué terrible, no, si los datos no cuadran. Héctor, permíteme que le demos la bienvenida a Eduardo Antonio Lara Pérez, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y director general de la Fraternidad Médica por la Salud, AC Médicos Unidos por México. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Alberto, a tus órdenes. Eduardo, entonces, ya hablamos de algunos ejemplos donde esta austeridad, o mal entendida o mal aplicada, está de plano, de entrada, en un oscurantismo terrible, Eduardo. ¿Será que son, digamos, ineficientes o hay corrupción en esto, Eduardo? O todo en conjunto. Yo creo que lo más interesante es la administración. Cualquier cosa que se va a ofrecer de servicio, se tiene que tener la idea de cuánto es el piso, lo básico de operatividad. Ese es por un lado. Por el otro lado, los insumos y los consumos. Y otro más, si se quiere, pues qué se va a agregar de programas, de proyectos, y además cómo se va a garantizar que eso se dé de calidad. Todo esto en su conjunto se habla de dinero. No se puede hablar de otra manera. No hay manera de hacerlo solamente con buenas intenciones o con decirlo nada más. Entonces, si eso es así, se necesita, voy a poner un ejemplo, en 2015 fue el mejor presupuesto del Producto Interno Bruto de México con respecto a la salud, y fue el 5.5%. Para atacar esta pandemia se aumentó solamente menos del 2% del Producto Interno Bruto para hacer frente a la pandemia. Y nuevamente hemos reducido el presupuesto a lo acostumbrado, tomando en cuenta que el Producto Interno Bruto actualmente es mucho menor, porque
menos trabajo, tenemos menos ingresos y tenemos además, y se están tomando cifras de porcentaje, no de cifras absolutas. Y tenemos ahora un INSABI fallido, o sea, un proyecto de atención de la salud que duró menos de 2 años, y que yo siento que fracasó por una falta de administración precisamente, y ahora tenemos lo que era el IMSS Coplamar convertido en el IMSS Bienestar. Estoy hablando exclusivamente de los institutos de salud, lo que maneja la Secretaría de Salud de presupuesto. Entonces, el abasto de medicamentos, el pago de salarios, etcétera, 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 todo eso cuesta dinero. Es por demás estar hablando de cosas que se quieren hacer si no hay un presupuesto, si no hay un dinero para garantizar eso. Entonces no se puede hablar en las circunstancias actuales de austeridad, porque si la austeridad es no garantizar lo necesario que se necesita para operar, entonces no puede haber austeridad. Eso, ¿cómo le podría llamar? Es como si a una silla le quitamos una pata, ¿cómo nos vamos a sostener? Entonces yo creo que más que nada es una cuestión de presupuesto, de dinero, en la que para hacer cosas se tiene que invertir un porcentaje mayor del Producto Interno Bruto. Ese es mi análisis, sí. Lo que yo puedo entender, y es muy difícil que se hable de, es como ahorita de médicos extranjeros, y todo. Aquí en México hay muchísimos médicos, lo que no hay es garantías de su integridad, no hay garantías de insumos, de consumos, de materiales únicos para tratar a la gente. Ese es parte del problema, y desde el punto de vista particular, que forma una parte muy importante de la atención de la salud, pues la gente va teniendo menos capacidad para gastar, y ya no digamos en gastos catastróficos de cáncer o cosas de enfermedades crónicas que cuesta mucho dinero tratarlas en fases terminales o graves. Sí. Más que nada es una cuestión de dinero. Exactamente. Héctor Jaime, parte de la argumentación del presidente y la voz popular, el Vox Populi, establecen que no, es que los gobiernos anteriores eran muy corruptos. Y uno no lo dudaba, uno decía, no hombre, aquí le están pegando al 10, están llevando una lana, pero había el servicio, pues más o menos. Pero entonces ahorita es por ineficiencia, por corrupción, o dónde se está yendo ese dinero. Porque antes si decían que había corrupción, pero pues al menos había medicamentos, ahora ¿dónde está? Bueno, mira, precisamente lo que te comentaba, no ha habido un solo caso emblemático en el tema. La corrupción puede ser dicha, pero tiene que ser demostrada. Ahora, asumiendo que lo hubiera la corrupción, uno pensaría que estuvieran actuando. Yo te puedo decir que hoy, por ejemplo, está en la cárcel el exsecretario de Salud de Jalisco, está en la cárcel el exsecretario de Salud de San Luis Potosí, la exsecretaria de Salud de San Luis Potosí, un exgobernador en el sur de la República, otro exsecretario de Salud en otro estado del sur de la República. O sea, si hay corrupción, que se actúe, pero lo que no puede hacer es que la corrupción se dé por un franco desconocimiento. Es decir, la gente que está administrando hoy la salud no le entiende al tema. Obviamente no hace el ejercicio. Hacer un subejercicio es algo muy grave. Yo te comentaba ahorita, de enero a abril, 18,000 millones de pesos de subejercicio, y obviamente, además con lesión hacia el gasto federalizado. Mira, presenta Hacienda. Te voy a hablar de Nayarit, donde dice que va a cambiar el modelo de salud. El presidente lo anunció, tú recordarás. Bueno, de enero a mayo debían haber ejercido 77.6 millones de pesos, como pasó en el año 2021. A la fecha, nomás han gastado 1 millón de pesos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo puede ser? Está en el informe de Hacienda, te puedes decir hasta el número de página. En Durango, el año pasado, se había gastado para este mismo periodo de enero a mayo 122 millones de pesos,